En esta segunda clase vamos a seguir con las aplicaciones que estábamos discutiendo la clase anterior. Vamos a tocar brevemente un tema muy importante en el estudio de las amplitudes en teoría cuántica de campos, para el caso particular de electrodinámica cuántica se llaman las reglas de sustitución, pero que son el contenido de un tema más amplio, que es la simetría de Crossing. Y vamos a terminar hablando brevemente de las correcciones radiativas, es decir, introduciendo los elementos de regularización y renormalización que ustedes discutieron para el caso escalar, a la discusión del problema con fermiones. Entonces, comenzando con las aplicaciones, vamos a recordar de nuevo el resultado que calculamos la clase pasada, que fue la sección de choque de Müller, que es una sección de choque de un proceso de scattering. Tenemos las mismas partículas en el estado inicial que en el estado final, que simplemente son dispersadas debido a la interacción. Y bueno, tuvimos que introducir varias técnicas para llegar al resultado, y en realidad dejamos en el background algunos de los pasos algebraicos más fastidiosos, y escribimos el resultado de la sección de choque de Müller, que es el que está escrito ahí arriba. Insisto, una vez que uno tiene claro el problema que está estudiando, calcular en este orden, en lo que se llama nivel de árbol en teoría cuántica de campos, es decir, cuando uno calcula contribuciones que no tienen lazos, es un problema simplemente algebraico. Conocemos todos los elementos, sabemos que tenemos la guía de que los resultados tienen que ser invariantes de Lorentz, y tenemos diversas técnicas para ir trabajando los términos. En particular, como vimos, es importante saber calcular las trazas, y es importante saber cómo manejar las funciones externas que aparecen en las funciones externas de las soluciones libres, en este caso, en el caso de Möller de la ecuación de Dirac, pero en otros casos también las soluciones libres de los fotones. Saber cómo manejar, cómo utilizar su forma explícita para simplificar las expresiones. Y eso, bueno, eso fue lo que hicimos introduciendo el promedio en los espines y los proyectores. Se llega a un resultado. Hay un paso ahí que es bien largo y que no discutimos mayormente, que es, bueno, efectivamente sustituir las variables cinemáticas del proceso en la sección de choque. Bueno, como este era un proceso en el que las partículas iniciales y las partículas finales son iguales, los factores cinemáticos que aparecen en la sección de choque son los más simples, ¿verdad? Y podemos directamente, en esa expresión que habíamos visto de uno que dice que la sección de choque es la amplitud al cuadrado, dividido 1 sobre 64 pi al cuadrado por la energía en el centro de masa, eso directamente nos da el resultado. En otros procesos, no, hay que utilizar la conservación de la energía en momento, teniendo en cuenta las propiedades cinemáticas de los estados de salida. Y eso lleva a integraciones que, bueno, no siempre son tan directas como en ese caso, ¿no? Bien. Lo que queremos hacer hoy es ver un poco cuál es la física que se puede extraer de esas secciones de choque. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a anclarnos
en lo que ya conocemos. ¿Cuál es el límite no relativista de estas expresiones para compararlo con lo que sabemos calcular a partir de, ya sea de la mecánica cuántica no relativista o del electromagnetismo clásico? En cualquier caso, una vez que uno tiene la expresión, uno puede ver sus diferentes límites. Para la sección de Möller, aquí escribimos, la vez pasada también lo hicimos, el límite relativista, y estoy escribiendo aquí también el límite no relativista de esta expresión. Y si uno ve este límite no relativista, lo primero que llama la atención es que no se ve parecido a la sección de scattering de Rutherford. La razón para eso, la comentamos la clase pasada, es que estamos considerando el scattering de partículas idénticas. Entonces, las modificaciones aparecen por dos lados. Uno, directamente por la estadística de las partículas, y eso se refleja en los gráficos que tuvimos que calcular. Y otro también porque el problema dinámico, digamos, es un poco diferente al del scattering directamente por un blanco fijo. Entonces vamos a comparar con otras secciones para ver, de choque, para ver cómo esta observación aparece en esos casos. Primero vamos a discutir rápidamente el scattering electrón-positrón. En este caso las partículas son distinguibles, electrón-positrón son distinguibles, los electrones son distinguibles de los positrones. Entonces, uno de los puntos que discutimos para la ecuación de Möller no está presente. A estas alturas ya sabemos todo sobre cómo calcular estas amplitudes, ¿verdad? Tenemos que primero escribir escoger un orden para recorrer los gráficos, e ir poniendo los factores asociados a las piernas externas y al núcleo y a los propagadores internos, ¿verdad? Fíjense que en el mismo sentido que hablamos para el scattering de Möller, aquí vamos a tener, nosotros escribimos los gráficos de izquierda a derecha. Muchos textos se escriben de abajo para arriba, es decir, que los estados entrantes se ponen abajo y los estados salientes se ponen arriba. Nosotros ponemos los estados entrantes a la derecha, a la izquierda, y los estados salientes a la derecha. Entonces, esta sección nos permite ilustrar uno de los puntos que dijimos, ¿no? Que es que en las reglas de Feynman, y es que cómo se dibuja un positrón entrante o una antipartícula entrante. Entonces, fíjense, aquí está la antipartícula entrante en este gráfico, ¿no? Esta aquí es una antipartícula que está entrando. Entonces, tiene su momento en dirección contraria al flujo, digamos, de carga, ¿verdad? El flujo de carga es el flujo de carga negativo, ¿no? Entonces, si este es el electrón con su flujo de carga en esta dirección, este es el positrón con su flujo de carga en la dirección opuesta. Pero los momentos son entrantes, ¿verdad? Y después voy a tener este propagador en el cual va a circular un momentum. Si este lo llamo P y este lo llamo Q, voy a tener un momento P menos P' o Q menos Q', ¿verdad? En este, ¿no? Entonces esto, de nuevo, es un gráfico en el canal que llamamos T, P menos P', si tomamos aquí la variable de Mandelstam. La siguiente contribución es, fíjense que hasta para dibujarla queda un poco diferente, ¿verdad? El vértice ocurre aquí. Entonces tenemos la interacción de las dos partículas. Otra vez, esto es una visualización de lo que está ocurriendo. Insistimos que no es, de ninguna manera, aquí no tenemos ninguna escala temporal, ¿no? Entonces, estas son amplitudes escritas en el espacio-movimiento. Entonces, en la visualización, existe aquí una aniquilación de las partículas
un fotón virtual que va a tener un momentum P más Q, es decir, va a tener un momentum por el propagador de este fotón va a estar escrito en términos de la variable S, del momentum total en la integración. Entonces vamos a decir que este gráfico está en el canal T y este gráfico está en el canal S, ¿verdad? Y también para la salida de los positrones, vemos que el positrón que sale, en realidad, entra en el gráfico, tiene la flecha en la dirección contraria, tiene momentum Q'. El resto es exactamente igual, sustituir las soluciones, sacar las trazas, hacer aparecer los proyectores fermiónicos cuando se hace el cálculo del promedio en los espines, sacar las trazas, sustituir en la sección de choque y obtener el resultado. Que aquí estoy escribiendo para altas energías, ¿no? Aquí está no estoy escribiendo el resultado en general, solamente los dos límites para altas energías y para bajas energías. Bajas energías significa que el momentum, tanto del positrón como del electrón entrantes, es muy pequeño. Y encontramos en ese caso que aquí falta una R. Que la sección de choque efectivamente tiene la estructura de la sección de choque de Rutherford a bajas energías. Entonces, a pesar de que, bueno, los electrones son, los electrones y los positrones son partículas ligeras. La razón es que, bueno, si estamos estrictamente en el límite en el límite de muy baja energía, aunque estamos trabajando en el sistema de centro de masa, eso se parece bastante al sistema de laboratorio, porque ninguna de las dos partículas se está moviendo muy rápido, ¿no? Entonces, en el límite encontramos la sección de choque de Rutherford. Bueno, para seguir esta discusión tenemos que considerar otros fermiones. Entonces, fíjense, eso lo comenté en la clase pasada, pero insisto ahorita, vamos a escribirlo. Podemos introducir en nuestro problema fermiones además de los electrones y positrones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que introducir un campo asociado a cada una de esas partículas. Y bueno, va a depender del rango de energía que yo voy a estudiar y de las ambiciones con que uno está haciendo el cálculo, cuáles son los campos que tiene sentido incluir. En este caso yo estoy hablando de muones, que es el siguiente de los leptones, ¿verdad? En orden creciente de masa. Y estoy también poniendo aquí un campo asociado, digo yo, a los protones. Bueno, todos sabemos que los protones son una cosa un poco más complicada que los leptones, ¿verdad? Que tienen una cierta estructura, que justamente ustedes van a estar discutiendo en las próximas clases, cuando la profesora Gabriela esté introduciendo algunas nociones de cromodinámica cuántica. Pero en primera instancia, si estamos a baja energía, yo puedo considerar al protón como un fermión de Dirac. El hamiltoniano de interacción va a tener el término del electrón. Fíjense, cambié un poquito la notación, estoy escribiendo ME para la masa del electrón y MM para la masa del muón. No le quise poner M mu porque, bueno, eso parece un índice, ¿no? Y una masa con índice realmente es como para darle pesadillas a la gente, ¿no? Entonces, voy a tener el término de interacción, ¿verdad? Correspondiente al muón. En este caso que estoy considerando un campo para el protón, también voy a tener un término de interacción para el protón. En realidad aquí yo debería cambiar el signo, ¿no? Hay que poner menos. Me equivoqué. ¿Por qué? Bueno, porque
si bien uno es en cierta forma libre de escoger quién es la partícula y quién es la antipartícula, uno escoge en general el más común, digamos, en el universo observable, como la partícula. Entonces uno escoge el electrón como la partícula. Para los muones no tenemos mucha razón para escoger uno del otro, pero como uno quiere enfatizar su simetría con el electrón, su simetría, el hecho de que el muón es muy parecido al electrón, entonces uno escoge que el muón menos es la partícula y el muón más es la antipartícula, pero para los protones es más razonable hacerlo al contrario, ¿verdad? Es decir, que el protón sea la partícula y el antiprotón la antipartícula, pero entonces el vértice tiene que tener un signo adicional con respecto al caso del electrón, porque la carga del protón es positiva, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces esos vértices adicionales en nuestra teoría de perturbaciones, un vértice para muón, para leptones tau, para otros fermiones que ya tendrían que venir siendo los del modelo estándar. Y vamos a tener en este caso un vértice con el signo cambiado para el protón. Entonces vamos a estudiar el scattering colombiano en el caso en que uno de los fermiones es un protón. Entonces fíjese, el vértice tiene campos del mismo tipo, ¿no? No hay un vértice en el cual haya un protón y un muón, porque esa es la estructura de este hamiltoniano de interacción, ¿verdad? No hay una interacción directa entre los fermiones en electrodinámica cuántica, en la teoría de interacción electromagnética, para decirlo más general, porque no tenemos solo el electrón, sino otros fermiones. Entonces, si yo quiero considerar un proceso de interacción entre protones y electrones, voy a tener que ver cómo vinculo el vértice de los protones con el vértice de los electrones. Bueno, no es muy difícil a primer orden, en realidad orden 2 en la constante acoplamiento, porque tenemos necesariamente que considerar dos vértices. Y el único gráfico que aparece es este, que ya lo habíamos discutido muy brevemente en la clase pasada cuando vimos el límite colombiano. Pero ahorita vamos a calcular un poco más ese resultado. Vamos a discutir el cálculo con un poco más de detalle. Fíjense, en la visualización que hacemos de esta contribución perturbativa, tenemos un protón y un electrón que inciden y que interactúan por intercambio de este fotón, que como les dije llamamos virtual. Y salen el mismo electrón y el mismo protón, ¿verdad? O sea, es de nuevo un proceso de scattering simple, ¿verdad? En el cual los estados iniciales y los estados finales son del mismo tipo. Bueno, entonces sabemos escribir esa amplitud, ya la habíamos escrito básicamente la vez pasada, simplemente tenemos que darnos cuenta que hay que distinguir entre las corrientes, ¿verdad? Entonces, aquí de este lado voy a tener la masa del electrón y de este lado voy a tener la masa del protón, y cuando hago el promedio en los espines, bueno, llego a esta traza. Este es un gráfico que está en el canal T también, ¿verdad? Aquí tenemos el propagador, tiene energía P, momentum P menos P' al cuadrado. Bueno, uno hace la cuenta, ¿verdad? La cinemática es un poquito más complicada que en el caso anterior, porque estas dos partículas no son iguales, ¿verdad? Entonces tengo que considerar, cuando hago la integración, tengo que considerar la diferencia entre las masas. En el límite en que desprecio la masa del electrón con respecto a la masa del protón, ¿verdad?
podemos suponer que el protón no se mueve cuando ocurre la interacción, y entonces el cálculo de los factores cinemáticos es un poquito más simple. En ese caso también el sistema de centro de masa es esencialmente el mismo sistema de laboratorio. Bueno, y uno puede hacer la cuenta, ¿verdad? Y encuentra que la sección de choque se puede escribir de esta manera, donde ahora sí ya empieza a aparecer este factor seno a la 4 de teta medio, ¿verdad? Hay otro factor aquí, pero aparece este factor, ¿no? Que es lo que se conoce como la fórmula de Monod. En el límite todavía más extremo, en que el P es mucho menor que E, aquí fíjense, V es igual al cociente de P entre E, es necesario introducirlo a la hora de reorganizar la sección de choque, ¿no? Es lo más cómodo, y aquí aparece como V al cuadrado. Bueno, en ese límite, P entre E efectivamente es la velocidad porque E se parece a M, ¿verdad? Y entonces P entre M se parece a la velocidad, o es la velocidad en el referencial de laboratorio. Y uno encuentra que la sección de choque es la sección de choque de Rutherford de nuevo. Entonces, estoy insistiendo en esto porque hay una parte un tanto formal en el análisis que se hace de las amplitudes, y hay que tener cuidado con las normalizaciones. ¿Cómo es? Tenemos que discutir en el caso cuando uno escribe las secciones de choque, tenemos que discutir con cuidado la estructura del espacio de fase, etcétera, y eso puede parecer un poco lejano del experimento, pero los factores que aparecen ahí, cada uno de ellos, como nuestra guía siempre es la invariancia relativista, aparecen inclusive con los factores numéricos asociados completamente determinados. O sea, no hay espacio para que uno diga, no, bueno, esto es un asunto de convenciones, tengo una constante general enfrente. No, eso no existe, ese espacio, ¿no? Las cosas tienen que darnos la sección de choque con el factor correcto que conocemos del análisis clásico, del análisis de mecánica cuántica no relativística. Y eso es lo que nos está dando. Entonces, hay que hacer siempre ese chequeo como forma de validar las fórmulas un poco más generales que nos dan los resultados para todo el espectro de energía. En el caso de electrodinámica, eso está completamente ya pasado en limpio, ¿verdad? Entonces uno puede siempre buscar los factores, pero en otras aplicaciones a veces hay que trabajar un poco más, porque depende de los detalles de la aplicación que se está haciendo. Bien, entonces estas tres amplitudes que acabamos de discutir son procesos de scattering. Vamos a ver qué pasa cuando uno analiza un proceso en el cual los estados iniciales y los estados finales son diferentes. Entonces, el más sencillo de esos procesos en la teoría de interacción electromagnética es la creación de muones a partir de pares muón-antimuón a partir de electrón-positrón. Bueno, es la más sencilla porque justamente el muón es el segundo leptón más pesado, ¿verdad? Entonces, dentro del espectro de estados de partículas de la teoría, es el que está más cercano al electrón, y que es un electrón. Entonces, en este caso, otra vez, las partículas son distinguibles, los muones y los electrones son distinguibles, y el gráfico que aparece es el otro de
del scattering de Baba, ¿verdad? Es en el cual yo tengo que pasar de una corriente electrónica a una corriente muónica. Y eso lo puedo hacer únicamente por intercambio de fotones, ¿no? Entonces este es el gráfico que aparece. Va a ser un gráfico que está en el canal S, ¿verdad? El cálculo, otra vez, teniendo en cuenta las masas diferentes de los electrones y de los muones, es digamos, rutinario a esta altura. Escribo la amplitud al cuadrado, que ya la estoy escribiendo aquí en términos de las trazas, y calculo la sección de choque, ¿no? Entonces, en el caso de la sección de choque, aquí, después de hacer toda la integración en las deltas que establecen la conservación de la energía y momentum, el resultado que se obtiene es este, ¿verdad? Que es un poquito diferente del que habíamos visto para el caso de Möller. Y si uno sustituye la parametrización de los momentos en el referencial del sistema de masa, uno encuentra que esa sección de choque viene dada por esto aquí. La delta, o sea, directamente antes de calcular la sección de choque, simplemente al escribir su expresión dentro de, como en términos de la amplitud, la delta de la conservación del momentum me asegura que la sección de choque es cero para energías del par en el centro de masa menores que 2 veces la masa del muón, ¿verdad? Porque los momentos de la energía del muón, de los muones salientes, la energía que van a tener estos momentos, estos muones salientes, que tiene que ser la misma energía que tienen estos electrones entrantes, estos electrón-positrón entrantes. Bueno, esta energía, como mínimo, toma el valor 2 veces la masa del muón. Entonces, la sección de los resultados no triviales comienzan a partir de ese valor. Eso aparece aquí, ¿verdad? En este factor 1 menos la masa muón sobre E al cuadrado. Acuérdense que la energía que estamos escribiendo es la energía de uno de los proyectiles, ¿verdad? Estamos suponiendo que la energía de los dos proyectiles es igual. Bueno, justamente porque estamos trabajando en el sistema de centro de masa y la masa de los dos proyectiles es la misma, ¿verdad? Entonces la energía de los dos proyectiles es la misma en el sistema de centro de masa. Y esto comienza en cero cuando la energía de cada uno de ellos es igual a la masa del muón. Esto me da un 1. Para valores mayores de la energía, este factor empieza a crecer. Y tengo además estos dos factores que contribuyen a la sección de choque. Si integramos, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que integrar, sabemos que es mayor que la masa del muón, se obtiene este resultado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una sección de choque que es una función creciente de la energía. Comienza en cero, pero comienza en cero en el punto E igual a m sub mu, ¿verdad? Aquí sí la llamé mu, disculpen la inconsistencia en la notación, que ya les había dicho que no quería ponerle índice a la masa, pero bueno, se lo puse. En realidad esto es lo que estábamos llamando mu sub m sub m. Creo que como veía muy fea esta fórmula, decidí cambiarlo, pero no fui exhaustivo. Es una función creciente de la energía, que puede ser entonces comparada con los resultados experimentales de creación de muones en experimentos de scattering electrón-positrón. Bueno, para la última aplicación de electrodinámica, vamos a considerar el
el scattering de Compton, que también es un problema sumamente importante, ¿verdad? En las aplicaciones a bajas energías. O sea que tenemos una noción de cómo es el resultado a bajas energías y para el cual también, bueno, podemos estudiar en todo el rango de las energías del proceso. El proceso es el scattering de un fotón por un electrón. Entonces, es el proceso que establece, ¿verdad?, las propiedades de los fotones como partículas a comienzos de los años 20 del siglo pasado, ¿verdad? El llamado efecto Compton. Y aquí lo podemos tratar simplemente como otro problema de scattering entre estados posibles de la teoría. Entonces voy a tener estados externos que son un fotón, el momentum del fotón lo estoy llamando K, y un electrón, y el estado final va a ser otro fotón que va a tener un momentum K' y otro electrón que va a tener un momentum P'. Entonces la estructura, aplico mis reglas de Feynman y me pongo a ver cuáles son los gráficos que contribuyen y encuentro que son estos dos. El primero, digamos, otra vez sería el que está en el canal S. Lo interpreto diciendo que el electrón absorbe al fotón y lo reemite, ¿no? En este caso, quien la partícula, digamos, virtual, es este electrón del momentum P más K. Un punto ahí que es más de nomenclatura que otra cosa, es que, fíjense, si bien estos momentum, el momentum del fotón incidente y el momentum del electrón incidente, necesariamente está sobre lo que se llama la camada de masa, es decir, el momentum del fotón cumple que K al cuadrado es igual a 0, y el momentum del electrón cumple que P al cuadrado es igual a la masa al cuadrado del electrón, a la masa del electrón. Este momentum interno no tiene una relación de ese tipo. Entonces se dice que este electrón está off-shell. Y no hay ningún problema porque él es un electrón virtual. Esa partícula no existe. Nunca existió, no va a existir, sino que es un elemento de cálculo, ¿verdad? El cálculo de la amplitud, ¿verdad?, es un poco diferente a los otros procesos, entonces, que eran puramente electrónicos, porque ahora tenemos que considerar también las funciones de onda de los fotones, ¿verdad?, que estamos poniendo en los propagadores externos, en las líneas externas del gráfico, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, usando las reglas de Feynman, tenemos la amplitud, ¿verdad? Tenemos las funciones de los fotones. Aquí obtenemos un factor proporcional a los dos vértices, ¿verdad?, porque es una amplitud de segundo orden. Y después tenemos que calcular alguna traza de fotones. Bueno, aquí todavía no hemos promediado en los fotones. Tenemos que calcular
es la cantidad que depende de las funciones de onda libres de los fermiones, ¿verdad? Bueno, la tecnología es la misma, se promedia sobre el spin de electrón, y ahora también se promedia sobre las polarizaciones de los fotones, aunque en este caso no es una identidad lo que vamos a usar, no es una identidad de los entre las soluciones, sino es un hecho que aparece del cálculo. Si uno hace esa suma, en realidad aquí uno tiene que considerar los propagadores completos de los fotones, no solamente la parte que va como delta mu nu, eta mu nu, ¿verdad? Sino que hay que considerar los propagadores completos y hacer la suma sobre todos los vectores y ver qué es lo que da. Entonces, debido a la estructura de la teoría, es decir, directamente a la conservación de la corriente, que es una consecuencia de la invariancia de calibre, se encuentra lo que se llama la identidad de Ward-Takahashi, que nos dice, entre otras muchas cosas, pero a este nivel, nos dice que en realidad donde nos aparezca esta suma, podemos tratar esta cantidad como si fuera simplemente una métrica, ¿verdad? O sea, que el término dominante de esta suma es el eta mu nu y que el resto de las otras cosas que van a depender del momentum K, no es que sean cero directamente, sino que por la estructura de la teoría están conectadas con otros términos, de forma que cuando sumo sobre los vectores de polarización, es decir, sumo sobre el mu y nu, el único término que contribuye es el primero que tiene la forma de eta mu nu. Ese es el aspecto técnico, digamos, de este cálculo. Por eso es que cuando escribimos bueno, por una razón similar, es que cuando escribimos las reglas de Feynman, la clase pasada dijimos, bueno, y podemos colocar el propagador bosónico como si fuera eta mu nu sobre K al cuadrado. En realidad menos eta mu nu sobre K al cuadrado. Porque el otro término, el término que depende de K mu y K nu sobre K al cuadrado, ¿verdad? El término que podría introducir el momento longitudinal, los momentos longitudinales, ese se cancela, pero no es que se cancele, no es que sea el cero directamente, sino que se cancela cuando yo calculo las amplitudes, ¿no? Bien, hecha esa observación, uno puede seguir haciendo el cálculo, la amplitud promediada se obtiene sustituyendo los valores de los momentos, y entonces uno tiene que finalmente calcular la sección de choque y escoger en qué sistema de coordenadas uno va a calcular esa sección de choque. La sección de choque de Compton, en general, ustedes van a ver en los libros, se calcula en el referencial llamado de laboratorio, es decir, el referencial donde el electrón está en reposo. Porque ese es el que experimentalmente es más interesante, bueno, para las aplicaciones que no son estrictamente de creación que no quieren utilizar el proceso para creación de otras partículas, sino para las aplicaciones en las que únicamente estamos interesados en el scattering. Porque es una situación experimental fácil de crear. Yo tengo la materia básicamente en reposo y sobre esa materia voy a incidir con los fotones, ¿no? Voy a ver cómo se dispersan los fotones. Entonces, en ese referencial, si uno quiere saber cuál es la relación entre la energía del fotón entrante y la energía del fotón saliente, tiene que hacer un análisis cinemático que es exactamente el análisis cinemático en que está basado el efecto Compton, ¿verdad? O sea, de esa manera es que uno establece la magnitud de la llamada longitud de onda de Compton
y la diferencia entre la frecuencia de los fotones incidentes y los fotones dispersados por los electrones, ¿verdad? Entonces, ese cálculo es un cálculo únicamente de conservación del momento, ¿verdad? Que sigue siendo válida aquí. Entonces, la energía del fotón incidente, aquí le estoy escribiendo la energía en términos de su frecuencia, y la energía del fotón, la energía del fotón incidente y la energía del fotón dispersado va a estar relacionada por esta fórmula, donde θ es el ángulo de dispersión. Entonces, esta es la misma fórmula a partir de la cual se analiza el efecto Compton, digamos, clásico. No es clásico nada, porque justamente estamos diciendo que es un efecto que toma en cuenta las propiedades de partícula de la luz, ¿verdad? Pero bueno, clásico en el sentido que no es un cálculo cuántico, ¿verdad? Entonces mejor no cuántico, el efecto Compton no cuántico. Bueno, con esa observación para la sección de choque queda una expresión bien sencilla, que es la llamada fórmula de Klein-Nishima, que se escribe en términos de las energías entrante y saliente del fotón, ¿verdad? Y de la masa del electrón. Es un efecto de segundo orden en la constante de estructura fina alfa, ¿verdad? Porque tenemos dos gráficos, eso significa que va a aparecer E al cuadrado en la amplitud y E a la 4. Tenemos dos vértices, es decir, y E a la 4 en la sección de choque. También es común escribir la sección de choque diferencial solamente con el término que depende del seno de θ, o sea, de d coseno de θ, y no con el ángulo sólido completo. Bien, uno puede estudiar el límite cuando omega tiende a cero. Omega es la energía del fotón incidente, y si uno estudia ese límite, omega tendiendo a cero, estamos hablando de fotones de muy baja energía. Ahora, ese problema es el problema que uno estudia en electromagnetismo clásico cuando estudia el scattering de una onda plana por un electrón. Ese problema se estudia de dos maneras en electromagnetismo clásico. En electromagnetismo clásico uno puede estudiarlo directamente como un problema de scattering, usando, bueno, en los cursos elementales, en realidad lo que se estudia es el scattering de una onda escalar por un potencial de Coulomb. Pero también se puede hacer el cálculo también por el scattering directamente de una onda electromagnética por un potencial de Coulomb. Y la otra forma de estudiar ese problema es con un problema de emisión de radiación, ¿verdad? Entonces, la onda electromagnética induce una aceleración en un electrón. El electrón se supone que está atado a un núcleo por una fuerza elástica, ¿verdad? Y entonces cuando estudiamos la emisión de radiación por ese electrón que está siendo acelerado por la onda electromagnética incidente, encontramos la onda dispersada, ¿verdad? Y podemos calcular cuál es la sección de choque de la onda inicial con la onda dispersada. En ambos casos se obtiene el mismo resultado, es la llamada sección de scattering de Thomson, ¿verdad? Y podemos comparar ese resultado con el límite de bajas energías de la fórmula de Klein-Nishima y encontramos que los resultados coinciden, ¿verdad? Entonces, otra vez, eso es una forma de chequear que todos nuestros factores cinemáticos que incluimos dentro del cálculo están correctos. Ese cálculo es también lo que permite introducir el radio clásico del electrón, ¿verdad? Uno
piensa esta sección de choque como una sección de choque que es del orden de un círculo, ¿verdad? De radio R0, donde R0 sería el radio clásico del electrón, y entonces el radio del electrón es una función de alfa al cuadrado, la masa al cuadrado del electrón. Bueno, en unidades convencionales aparece también H barra, ¿verdad? Pero aquí como pusimos H barra igual a 1 H barra y 6, como pusimos ambas cantidades igual a 1, no aparece en este caso, ¿no? Entonces, vamos a seguir discutiendo un tema un poco diferente, ¿verdad? Con esto concluimos las aplicaciones directas de electrodinámica cuántica. Y vamos a discutir un tema un poco diferente, que es el de la simetría que les comenté, las reglas de sustitución de electrodinámica cuántica, que es una herramienta un tanto formal para estudiar las propiedades de la matriz S, pero que a lo largo de los años resultó ser sumamente útil, no solo para aplicaciones prácticas de entender cómo se vinculan unos cálculos con otros, sino para directamente saber, usarlo de guía para saber cuál es la estructura de la matriz S, ¿no? Entonces, eso está relacionado con lo que se llama la simetría de Crossing, ¿no? Entonces, consideremos el scattering, ya vimos el scattering vimos el proceso de creación de pares muón-antimuón, ¿verdad? Entonces vamos a considerar el scattering de electrones y muones. Otra vez son partículas distinguibles. Entonces este es el mismo gráfico que escribimos hacia arriba para los protones, solo que ahora estoy diciendo que estos son muones, ¿verdad? El mismo gráfico. La única contribución viene dada por ese gráfico. Entonces, lo que hay que analizar para entender la simetría de Crossing es la relación que tiene este gráfico con este gráfico, que es el de creación de pares, ¿verdad? Entonces, fíjense que, bueno, que podemos pensar que uno de los gráficos corresponde al otro gráfico acostado. Bueno, hay que hacer un intercambio de patas, que lo podemos hacer haciendo rotaciones laterales adicionales. O sea, ahí sí depende de dónde uno puso en qué orden uno puso los muones y en qué orden uno puso los electrones. Pero básicamente este gráfico y este gráfico se obtienen haciendo una rotación de 90 grados en el plano del dibujo, ¿verdad? Pero claro, los momentos no son los mismos cuando uno hace esa rotación y uno tiene que ver cuáles son los momentos que coinciden, ¿verdad? Y entonces uno encuentra que uno consigue este gráfico a partir del otro gráfico, o el otro gráfico a partir de este, si uno hace las identificaciones de P con P, o sea, deja el electrón en este caso fijo, pero después el momentum de el muón aquí tiene que ser igual al momentum del antimuón aquí. Entonces queda que Q tiene que ser igual a menos P'. Y de la misma manera vemos la identificación de los otros momentos. Entonces, si yo escribo esta amplitud y hago estas sustituciones, esa es la forma pragmática de verlo. Si yo estudio esta amplitud y hago estas sustituciones, consigo la amplitud correspondiente a este gráfico.
Fíjense, eso es válido para los gráficos de Feynman. No es válido para las secciones de choque. Porque para las secciones de choque yo tengo que entender cuáles son los estados iniciales y cuáles son los estados finales y meter los factores cinemáticos, ¿no? Entonces, tengo que trabajar un poquito más. Pero para los gráficos, si yo hago estas sustituciones en este gráfico, obtengo este gráfico. Entonces, eso es lo que se llama la simetría de Crossing del sistema, ¿no? Y en el caso de electrodinámica cuántica, uno habla de las reglas de sustitución. Un indicio del significado de la simetría de Crossing lo vemos si hacemos aparecer las secciones, las variables de Mandelstam en el cálculo, ¿no? Fíjense que aquí tenemos que este propagador está en el canal que llamamos T, y este propagador está en el canal que llamamos S, ¿verdad? Entonces, el punto es que si yo hago las sustituciones que estoy escribiendo aquí en los valores del momento, efectivamente lo que me doy cuenta es que lo que yo llamo la variable S aquí se convierte en la variable T aquí. Vamos a ver eso, ¿verdad? La variable de Mandelstam S, digamos, que es más P más Q al cuadrado, con esta sustitución se convierte en P menos P' al cuadrado. Es decir, S se convierte directamente en T. Y puedo ver, haciendo el análisis para las otras variables, que T se convierte en U y que U se convierte en S. ¿Verdad? Entonces, bajo la simetría de Crossing tenemos ese comportamiento. Eso se puede hacer explícito viendo la amplitud, ¿verdad? Entonces, si calculamos la amplitud en el límite en que las masas son cero, si no, aquí hay otros términos en que aparecen productos de las variables de Mandelstam y otros en que aparecen solo las masas, pero haciendo el límite en que las masas son cero, la amplitud de este proceso es muy sencilla. Es un ejercicio interesante para que ustedes hagan. El proceso E menos E más depende inversamente de S, la amplitud, ¿no? Depende inversamente de S, bueno, eso ya nos habíamos dado cuenta, porque el término del propagador era S, ¿verdad? Pero el resto de los términos, al hacer el promedio sobre los fermiones, nos queda como T medio al cuadrado más U medio al cuadrado. Y uno puede hacer el cálculo a mano de la amplitud E menos U menos, y entonces va a encontrar, obviamente, el término T al cuadrado aquí, y aquí encuentra los términos S medio al cuadrado más U medio al cuadrado. Bueno, si hacemos la sustitución, podemos verificar, esto ya sabemos que es así porque la forma explícita de la amplitud, esta forma explícita de la amplitud que se obtiene aquí, y la forma explícita de esta amplitud que se obtiene aquí, uno puede ver que que se relaciona por esa transformación. Pero bueno, si uno hace la cuenta, entonces uno obtiene estos resultados y verificamos que este resultado se obtiene de por la sustitución S en T, T en U y U en S. Entonces esa es la forma en como comúnmente se explota la simetría de Crossing. En las aplicaciones un poco más generales, eso está relacionado con un aspecto fundamental de la matriz S, que es que la matriz S es unitaria. La matriz S es unitaria. Y entonces eso tiene como consecuencia, se puede demostrar que la matriz S tiene que ser analítica en las variables de Mandelstam.
con singular, bueno, no tiene que ser analítica, tiene que tener una estructura analítica, ¿verdad? Y las singularidades están asociadas a los estados ligados del sistema. Y esa estructura analítica de la matriz S es un elemento que ha sido muy importante en el estudio de las interacciones fuertes. De hecho, fue la estructura analítica de la matriz S la que en algún momento llevó a proponer modelos de objetos no puntuales, o sea, modelos de cuerdas, como una alternativa para la teoría de campos en la descripción de las partículas elementales. Bien, pero en el mundo un poco más limitado de la electrodinámica cuántica, las relaciones de sustitución, las reglas de sustitución por la simetría de Crossing, nos permiten un objetivo más directo, ¿verdad? Que es relacionar las amplitudes de scattering de los diferentes procesos. Entonces, de esa manera, la amplitud del scattering del Møller la podemos relacionar con las amplitudes del scattering de Baba, y las amplitudes del scattering de Compton las podemos relacionar con las amplitudes correspondientes a la aniquilación de pares. Y simplemente para no dejar esto como una frase abierta, les comento la estructura de esa amplitud, ¿verdad? La aniquilación de pares es, yo tengo fermiones, que pueden ser muones, electrones, protones, etcétera, protones, electrones y antielectrones, electrones y positrones en este caso, y yo quiero estudiar el proceso que me lleva del par electrón positrón a 2 gamma. Fíjense, uno podría pensar, ya seguramente ustedes en algún momento hicieron esa cuenta, uno podría pensar en estudiar un proceso más simple, que es el aniquilamiento de electrón-positrón en un solo fotón. Pero esa es una cuenta que se hace en los cursos elementales de relatividad, ¿verdad? Y en la cual uno ve que eso no hay manera de que conserve el momento. Entonces, ese proceso está fuera o sea, da cero directamente por la estructura de la matriz S, ¿verdad? Que nos dice que hay una conservación del momentum, de la energía y los momentum, hay ese factor explícito, esa delta de la conservación de la energía y el momentum, cuando yo calculo las secciones de choque obtenidas a partir de la matriz S. Entonces, ese proceso no está. Ustedes, de todas maneras, si no han hecho esa cuenta, hagan una cuenta relativamente simple y vean que la aniquilación de pares no es compatible con un solo fotón. Pero con 2 fotones sí podemos imponer la conservación del momentum. Y entonces, cuando analizamos la correspondiente amplitud dentro de electrodinámica cuántica, nos tropezamos con este gráfico, ¿verdad? Entonces, en este gráfico sabemos escribir la amplitud y por lo tanto podremos calcular la sección de choque correspondiente, ¿verdad? Bueno, le escribí la amplitud simplemente por cumplimiento. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, antes de continuar con el siguiente tema de esta clase, que son las correcciones radiativas, vamos a hacer una pausa de un par de minutos para tomar aire y nos vemos aquí enseguida.
Bueno, estamos de vuelta. Y pregunto de nuevo, ¿hay alguna pregunta o comentario sobre lo anterior? Bueno, si no, vamos a seguir. Bueno, no es por casualidad que hemos hecho énfasis en los límites de bajas energías para las amplitudes a menor orden. Porque a medida que la energía aumenta, la estructura de la serie perturbativa nos dice que debería empezar a considerarse términos de orden superior. El problema con los términos de orden superior, es decir, gráficos con más vértices, es que, igual que en el caso del campo escalar, van a aparecer divergencias. Entonces, les recuerdo lo que discutieron en el caso del campo escalar, ¿verdad? En el caso del campo escalar, cuando consideraron el campo escalar con interacción lambda phi 4, que fue el modelo que estuvieron discutiendo, cuando comenzaron a estudiar las funciones de Green de orden superior, es decir, específicamente la función de Green de dos líneas externas y la de 4 líneas externas, encontraron que ambas eran divergentes y que tenían divergencia en el caso del propagador. Esto es lo que se llama el propagador, una divergencia cuadrática y una logarítmica, y en el caso del vértice una divergencia logarítmica. Para encontrar este resultado, bueno, hubo que introducir una maquinaria. La maquinaria es justamente la regularización. Los diferentes esquemas de regularización, incluyendo el de regularización dimensional. Y la solución a ese problema, digamos, desde el punto de vista del cálculo, que es renormalizar la teoría introduciendo los contratérminos adecuados para hacer las amplitudes finitas, ¿no? Y bueno, el primer paso de la renormalización es ese, introducir los términos adecuados, y después el segundo paso de la renormalización, que es darse cuenta, y ese es el teorema de renormalización, que no se necesitan infinitos contratérminos, sino que con un número finito de contratérminos uno puede renormalizar todas las amplitudes, ¿verdad? Entonces eso es lo que estuvieron haciendo para la amplitud del vértice y para la amplitud del propagador. Bueno, al calcular las correcciones de orden superior aquí en electrodinámica cuántica, encontramos exactamente la misma situación, ¿verdad? Encontramos que lo que corresponde al propagador del campo de materia, en este caso el propagador del electrón, tiene una divergencia que nos lleva a renormalizar la masa del electrón. Lo que corresponde al vértice, que en este caso sería la amplitud de 2 electrones y un fotón, que va a aparecer dentro de diversos procesos,
también tiene que ser renormalizada. Y hay que dar la intensidad de campo, tanto por razones formales, acuérdense que aparecía el factor Z cuando hacemos la expansión de la matriz S, ¿verdad? Como porque, bueno, es la forma de encontrar un propagador finito para el campo electromagnético. Escuché una pregunta, pero no, digo, escuché un ruido, pero no escuché una pregunta. No, fue imaginación mía. Bueno, puede ser. Entonces, no nos queda tiempo en lo que queda de clase de discutir muy a fondo todos los aspectos de esta situación, ¿verdad? Esencialmente, las herramientas que uno necesita son las mismas que en el caso escalar, con las modificaciones que aparecen debido a que el campo espinorial tiene muchas componentes, ¿no? Entonces, vamos sin embargo, a mencionar dos aspectos importantes de este proceso de renormalización de electrodinámica, para al final, por lo menos, hacer una mención de cómo se modifica la física de la electrodinámica cuántica con respecto a la física, digamos, del electromagnetismo directamente, debido directamente al hecho de que la teoría tiene que ser renormalizada. Entonces, bueno, el propagador exacto de los fermiones, la función de Green de dos puntos de los fermiones, que es la transformada de Fourier, salvo factores, que ahí sí los factores dependen de las convenciones que uno esté trabajando. Lo escribimos de esta manera, ¿verdad? Aquí tenemos que calcular el valor esperado. Aquí me faltó la T del tiempo ordenado de estos operadores. Y en realidad esto ocurre porque escribí el propagador en la representación euclidiana. Bien. Entonces, para organizar el cálculo del propagador exacto, uno define lo que se llaman los diagramas irreducibles de una partícula. Y esos son los diagramas que, si uno les corta una línea, o sea, en este caso estamos hablando de diagramas irreducibles de una partícula correspondiente a los fermiones, ¿verdad? Entonces tengo dos líneas externas fermiónicas. El diagrama debe ser tal que si yo le corto una línea cualquiera, ¿verdad? El diagrama no quede separado, sino que se convierta en un diagrama de 4 líneas externas, ¿verdad? Obviamente no estoy considerando que pueda cortar yo las líneas externas propiamente, porque si yo corto una línea externa, me va a quedar un propagador libre, digamos, más otra cosa. Pero yo tengo que cortar una línea interna cualquiera de las líneas internas, y si no puedo separar el diagrama, digo que es un diagrama irreducible de una partícula. ¿Para qué hago eso? ¿No? Bueno, simbólicamente digo que la suma de todos esos diagramas es lo que voy a llamar sigma de K. ¿Para qué hago eso? Bueno, porque como por lo que hemos discutido, este propagador S exacto, ¿verdad? Ahora S es el propagador exacto, ¿verdad? Es igual a, tal vez debería ponerle algún adorno para distinguir este propagador exacto de este propagador, que es el propagador libre, ¿verdad? Esta línea
representa el propagador libre, ¿no? Esta línea aquí. Representa el propagador libre, que es lo que veníamos llamando S, ¿no? Bueno, entonces si S total, digamos, yo lo escribo como la suma de todos los gráficos, si lo piensan un poco, van a darse cuenta que yo puedo agarrar todos los gráficos irreducibles a una partícula, ¿verdad? Y agruparlos, ¿verdad? Y obtengo una contribución que es de este tipo. ¿Verdad? O sea, de todos los gráficos que yo puedo dibujar, hay algunos que yo puedo agrupar en la bolita del gráfico irreducible de una partícula, y entonces reordenando la serie voy a tener que la serie se escribe como eso, más esto, y después los gráficos que son reducibles con un solo corte, los voy a poder reagrupar y aparecen de esta manera, ¿verdad? Tengo que hacer, acuérdense que cada uno de estos es una suma, ¿verdad? Entonces no importa el gráfico reducible que a mí se me ocurra, va a ser de la forma de un gráfico irreducible de una partícula más otro gráfico irreducible de una partícula, ¿verdad? La línea que puedo cortar es esa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces voy a tener contribuciones de esta bola, con 2 bolas, con 3 bolas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la ventaja de escribir eso de esta manera es que esa serie puede sumarse, ¿verdad? Es una suma en que básicamente voy teniendo factores adicionales de sigma por propagadores, ¿verdad? Y entonces, la suma de esas contribuciones, lo que me cambia es la localización del polo en el propagador libre, con respecto al propagador libre. Entonces, la suma de estos términos, en lo que acuérdense que estoy diciendo que la bola la estoy llamando sigma k, se puede poner de esta manera, ¿verdad? Entonces, eso simplifica el análisis, porque fíjense, este es un propagador que va a tener un polo en alguna parte. Para calcular el polo, bueno, tengo que ver dónde este propagador tiene la divergencia. Y ese polo representa la masa física del sistema. Entonces, una forma de extraer la masa de la serie perturbativa es simplemente ver dónde queda el polo de ese propagador. Bueno, esa es la forma como se lleva a cabo el análisis, y uno tiene que calcular sigma de K. Que es una función divergente, ¿verdad? Entonces, el polo, ¿verdad? Veamos cómo se ve. El polo es la solución de esta ecuación, ¿verdad? Fíjense que tengo que hacer referencia al valor de K para saber cuál es la solución. O sea que, bueno, tengo que escribir explícitamente el valor de sigma, ¿verdad? Para saber dónde está ese polo. Entonces, yo voy a llamar M a el valor que hace que esta cantidad sea 0. Bueno, si analizamos la serie perturbativa, el primer polo, el primer gráfico que contribuye a sigma, ¿verdad? El primer gráfico que va a contribuir a esta expansión, es decir, va a ser uno que está aquí, ¿verdad? Yo quiero saber cuántos gráficos irreducibles a una partícula tengo yo con el mínimo número de vértices, ¿verdad? Entonces, ese gráfico, a orden 2, ¿verdad? Con 2 vértices, es este aquí. Tengo mi propagador fermiónico y 2 vértices, ¿verdad?
Y entonces vemos que en las líneas internas voy a tener un propagador fermiónico y un propagador bosónico. Bueno, yo sé analizar los gráficos, ¿verdad? Yo puedo decir exactamente a qué corresponde esta amplitud usando las reglas de Feynman. Entonces lo hago, escribo las reglas de Feynman, escribo el propagador. Después yo puedo analizar ese propagador usando las técnicas que ustedes vieron en el caso escalar, en particular lo que se llama el truco de Feynman, que es el truco como en todo en electrodinámica cuántica, es el truco de Feynman-Schwinger, de separar en fracciones simples el resultado de la amplitud. Hay un punto técnico aquí, que es que aparece un propagador, uno entre un momentum al cuadrado, ¿verdad? Que cuando ese momentum va para cero, se hace cero. Eso es lo que se llama la divergencia infrarroja, y que uno tiene que regularizar también. La divergencia infrarroja se regulariza introduciendo una masa para el fotón y después haciendo esa masa tender a cero. Aunque las consecuencias de las divergencias infrarrojas desde el punto de vista físico no son tan evidentes como las de las divergencias ultravioletas, hay una razón importante por la cual tienen que aparecer esas divergencias. Y es básicamente porque a muy bajas energías, ¿verdad? El espacio de fase de los fotones salientes, yo no tengo un control exacto sobre ellos, ¿verdad? Y entonces se me confunde un estado final donde tengo un fotón de muy baja energía con uno en que no lo tengo, ¿no? Entonces, esa situación es la que hace que haya que analizar el límite de bajas energías de los gráficos con mucho cuidado. Técnicamente las divergencias infrarrojas son bastante fastidiosas, ¿no? Bueno, en este gráfico no tiene mayores consecuencias. La divergencia ultravioleta se maneja de la misma manera que ustedes manejaron el caso escalar, y entonces se consigue que este gráfico se puede regularizar usando cualquiera de las técnicas de regularización, introduciendo un parámetro de escala lambda, ¿verdad? Y el contratérmino de masa que hay que introducir, entonces tiene una divergencia que tiene esta estructura. Los contratérminos van a ser infinitos, de la misma forma que en el caso escalar, pero eso no nos preocupa mayormente desde que podamos construir resultados finitos para las amplitudes que nos interesan, ¿verdad? Entonces, el procedimiento en ese sentido es exactamente el que se discutió para el caso escalar. Técnicamente hay algunas dificultades. Fíjense que aquí tenemos fermiones y tenemos fotones, ¿verdad? Entonces, si yo quiero usar regularización dimensional, eso me crea ciertos problemas, llamémoslo conceptuales, ¿verdad? Porque me puedo preguntar, por ejemplo, cuántas dimensiones tiene, cuántas componentes tiene el fotón cuando paso al espacio de D dimensiones, ¿no? Eso en realidad no se hace de esa manera. Uno se queda con las cuatro componentes del fotón y con las 4 componentes de los fermiones. O sea, yo tampoco busco a ver cómo son las representaciones de fermiones en D arbitrario, lo cual podría ser complicado, sino lo que me concentro es en las unidades dimensionales de los campos que estoy considerando, ¿verdad?
En el caso de electrodinámica cuántica, el campo al que se le hace variar la dimensión es el campo fermiónico. El campo bosónico se mantiene con dimensiones estándar. Bueno, y entonces uno al final tiene que hacer la integral, introduciendo el factor que corrige la dimensión de los campos. Y este resultado, por ejemplo, se puede obtener fácilmente con regularización dimensional. Bien, un tratamiento análogo nos lleva a calcular el propagador del fotón, ¿verdad? Para calcular el propagador del fotón dividimos el propagador en la parte, digamos, matricial y la dependencia del momento. En este caso, para calcular el propagador exacto del fotón, no podemos dejar el propagador únicamente como el término proporcional a delta mu no. Aquí puse de delta mu no porque estaba pensando que íbamos a discutir un poco los resultados en el espacio después de hacer la rotación de Wick, pero en realidad, con la discusión que venimos dando, este es eta mu no, ¿verdad? El propagador completo se puede obtener con inserciones de este operador, o sea, del inverso de este operador, que vamos a llamar pi mu nu, ¿verdad? Que va a tener contribuciones de orden superior en el momento. Entonces la estructura del propagador es esta aquí, es la suma de todos estos objetos, donde este objeto viene de la suma de los diagramas irreducibles de una partícula del fotón, es decir, con dos líneas externas fotónicas. Y bueno, hay que hacer esa cuenta, no es tan directa como la suma geométrica que hicimos para el propagador fermiónico, pero se puede hacer teniendo en cuenta las propiedades de transversalidad de este objeto matricial. Y el resultado es que este pi es igual a este factor multiplicado por una función del pi al cuadrado. Y es la función del pi al cuadrado es a la que le tenemos que buscar las correcciones de orden superior. Entonces la autoenergía del fotón se escribe de esa manera. El tercer gráfico que debemos regularizar, o sea, que nos permite obtener el conjunto completo de los contratérminos, es el vértice, ¿verdad? Entonces, si uno escribe la primera corrección, o sea, yo tengo el vértice y yo puedo, usando las reglas de Feynman, construir un gráfico que tiene las mismas características que el vértice, o sea, las mismas piernas externas, un fotón y dos fermiones, pero que tiene inserciones internas, ¿verdad? Entonces, el primero que aparece es conectar las dos líneas externas por un fotón. Entonces me va a quedar un triángulo en que tengo dos líneas internas fermiónicas y una línea interna fotónica. Entonces, ese gráfico también es divergente haciendo este análisis y me da lugar a un contratérmino, que sería el contratérmino del vértice. Los contratérminos en realidad no se meten de esa manera, sino se meten como con las constantes z asociadas a las dos funciones de onda y el contratérmino de masa. Entonces yo voy a tener un contratérmino de masa directamente y después voy a tener dos contratérminos asociados a las dos constantes de renormalización asociadas a las funciones de onda de los fermiones y de los fotones, y eso me da dos contratérminos
adicionales, ¿no? Entonces esos son los 3 contratérminos que se introducen. Y con esos contratérminos uno puede calcular la serie perturbativa. Y bueno, y verificar que son los únicos necesarios para encontrar que todas las amplitudes de la teoría son finitas. Todas las amplitudes de la teoría son finitas. Bien. Pero no vamos a discutir la renormalización del vértice. Volviendo al propagador del fotón, el primer término no trivial que contribuye a pi de rho sigma viene de este gráfico. Esta vez las piernas externas son los fotones, y en este caso tengo un lazo fermiónico. Por aquí va a circular, aquí el momento inicial es Q, ¿verdad? Aquí se conserva el momentum, y aquí se conserva el momento, entonces tiene que entrar Q y salir Q. Y entonces voy a tener que por una de las líneas fermiónicas circula un momentum P, y por la otra línea fermiónica circula un momentum P menos Q. Y yo sé calcular esa amplitud. Tengo que calcular, aquí no estoy poniendo las funciones de onda bosónicas, porque esto yo lo estoy pensando como algo que yo voy a meter dentro de una amplitud cualquiera, ¿no? Entonces no estoy considerando 2 estados externos, sino estoy pensando que esto es parte de un gráfico que voy a colocar. Entonces me interesa saber cuál es el valor de esta cantidad. Entonces, esta cantidad que va a tener 2 índices, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer este cálculo. Y este cálculo también es divergente y debo regularizarlo y renormalizarlo usando la discusión anterior. Otra vez, primero hago el promedio en los fermiones, después introduzco el truco de Feynman, y entonces termino calculando las integrales que quedan, y esas son las que deben ser regularizadas y darnos la información necesaria para renormalizar la amplitud. El procedimiento, aunque conceptualmente solamente tiene lo que les acabo de decir, técnicamente es bastante complicado y hay que fijarse en los detalles y hacerlo con cuidado. Pero bueno, vamos a suponer que sabemos hacer todo eso, y vamos a saltarnos a las consecuencias de eso que acabamos de decir. Bueno, la consecuencia... Sí, diga. Disculpe una pregunta. Cuando, o sea, físicamente se puede imaginar como en la primera parte para el propagador del fermión, donde salen fotones alrededor. ¿Es como si estaría considerando una nube de fotones cuando se propaga el fermión? No. No hay ninguna nube aquí todavía. De hecho, va a aparecer una nube en breve, pero aquí no hay ninguna nube. No, esto no es una nube. Cada uno de estos gráficos es un gráfico específico que tiene una interpretación en términos de partículas virtuales, ¿no? Entonces, pero cada uno de esos gráficos tiene su interpretación independiente. Entonces, por ejemplo, yo tengo este gráfico. En este gráfico lo que yo tengo es un fotón que es emitido y reabsorbido. Un solo fotón. Y esa es la primera contribución. Si yo quiero ver la siguiente contribución, fíjense, yo podría pensar una contribución en que tengo el fotón aquí y el fotón aquí. Pero ese ya no es irreducible a una partícula, ¿verdad? Ese es reducible cuando lo reduzco, cuando lo corto por acá. Entonces ese no me interesa. El siguiente gráfico que es reducible a una partícula sería una cosa que es así. Emito un fotón y lo reabsorbo, y emito un fotón por aquí y lo reabsorbo, ¿verdad? Entonces yo emití un fotón, emití un segundo fotón, absorbí uno, absorbí el otro.
Esa es la visualización del proceso. No hay ningún fotón caminando por acá porque esto no es un eje temporal, ¿no? Es simplemente una forma de ver el significado de los diferentes términos de la serie de perturbación. Fíjense que este gráfico sí es irreducible a una partícula. Si yo corto esta línea, el gráfico no me queda separado. Si yo corto esta línea, no me queda separado. Si yo corto esta línea, tampoco me queda separado. Si corto esta línea, no me queda separado. Entonces, esto es un gráfico irreducible a una partícula que contribuye a esta bola. En cambio, este gráfico que dibujé aquí contribuye a este término de la serie, ¿verdad? Porque aquí pongo uno y aquí pongo otro, ¿verdad? Entonces, este está considerado cuando calculo el propagador completo, está considerado en este término. Pero fíjense que no es una nube que aparece, ¿no? En cada proceso yo puedo interpretar el proceso como intercambio de un número específico de partículas virtuales, de fotones virtuales, ¿no? Bien. Continuando con el análisis, ¿verdad? Lo que yo insisto es que los propagadores, o sea, la serie perturbativa hace que los propagadores ahora ya no sean propagadores libres. En todos los cálculos que hicimos en la primera parte, en las aplicaciones a primer orden, en realidad segundo orden de electrodinámica cuántica, los propagadores que dibujábamos en los gráficos eran propagadores libres. Es decir, por eso les insistí, a nivel de árbol, uno tiene todas las herramientas para calcular cualquier cosa, ¿verdad? Uno conoce exactamente cuál es el término que uno tiene que introducir en la amplitud, y después todo se reduce a agrupar las diferentes contribuciones en forma que uno le pueda dar sentido para escribir una amplitud de una sección de choque, ¿verdad? O sea, en recolectar todas las potencias de los momentos incidentes y salientes y ponerlas en una forma más o menos útil para el análisis de la situación experimental. Pero uno sabe calcular todo. Ahora no. Ahora nosotros tenemos que hacer un paso intermedio y modificar ese propagador. Porque hay contribuciones en cada orden bueno, no en cada orden. A medida que voy aumentando el orden, hay contribuciones que me afectan todos los procesos. Y por eso insistí en reordenar la serie perturbativa, haciendo énfasis en los propagadores, ¿verdad? Yo voy a tener un propagador bosónico, en este caso un propagador fotónico, que es diferente. Y voy a tener un propagador fermiónico que es diferente. El propagador fermiónico va a tener una masa que está colocada, que nos da el polo del sistema y que está en un punto diferente de la masa desnuda con que habíamos parametrizado la teoría inicialmente. El propagador bosónico, ¿verdad?, va a depender de esta cantidad pi al cuadrado que está aquí, y que es una cantidad que yo solamente puedo calcular perturbativamente, ¿verdad? Y que directamente la primera contribución es no trivial, es divergente, y tengo que aplicar la maquinaria de la renormalización para darle sentido, ¿verdad? Entonces, vamos ya como último punto, vamos a ver cómo eso modifica la física del sistema que estamos estudiando. Y vamos a regresar. ¿Sí? Eso es diferente. La profesora, cuando consideraba en las patas la formación de bucles, hizo como una especie de cortes esas patas.
en las Sí, patas externas. y bueno, ella estaba, déjame acordarme dónde puede haber sido, digo, probablemente, yo ahorita no me acuerdo hasta dónde llevó la discusión la profesora Ana María, pero la, la, la discusión de los gráficos irreducibles a una partícula es necesaria para poder escribir propagadores en forma compacta, ¿no? Entonces, esta cuenta que hicimos aquí para el propagador fermiónico también vale para el propagador escalar. O sea, el propagador escalar, bueno, aquí me faltó la flecha de los fermiones. Acuérdense, los fermiones tienen la flecha. El propagador escalar va a tener en el caso de la teoría de lambda phi 4, tiene una expansión que es esta misma, ¿no? Y para definir la correspondiente contribución, que es esta aquí, yo tengo que introducir el concepto de gráfico irreducible a una partícula. Entonces, probablemente, si no lo hizo el cálculo explícito, por lo menos lo mencionó. El otro punto donde es necesario hacer cortes en los gráficos es para estudiar el grado de divergencia de un gráfico dado, cualquiera, ¿verdad? O sea, yo quiero saber si un gráfico es divergente. En el caso de la teoría escalar, se puede hacer un análisis de cuáles son los gráficos primitivamente divergentes, ¿verdad? Simplemente haciendo un análisis combinatorio. Uno ve cuántas vértices tiene, cuántos propagadores externos tiene, y uno cuenta las potencias inversas de los momentos que aparecen. Esa cuenta la hizo la profesora Ana María. Y entonces uno ve cuáles son los gráficos divergentes. Y después uno dice, bueno, y un gráfico que tiene una divergencia que superficialmente tiene un grado de divergencia cero, ¿es necesariamente finito? Y entonces la respuesta es que no, porque uno podría tener un gráfico que superficialmente parece finito, pero que dentro tiene gráficos que son divergentes. Entonces uno define un gráfico no divergente como aquel tal que tiene un grado de divergencia superficial cero o negativo en el mismo, y cuyos subgráficos obtenidos por el corte de líneas externas, también todos ellos tienen grado de divergencia cero o negativo, ¿verdad? Entonces ahí es que la profesora seguramente hizo los cortes de los gráficos para analizar cuáles eran divergentes y cuáles no. Ese mismo análisis se tiene que hacer aquí, ¿verdad? Si yo quiero saber si un gráfico es divergente, no me basta ver que es superficialmente finito, o sea, no divergente, sino que tengo que ver que todos los subgráficos son no divergentes. Entonces, para eso tengo que hacer ese mismo análisis. Yo tengo que cortar las diferentes patas y ver que todos los factores que aparecen en ese gráfico tienen el grado de divergencia superficial cero o negativo. Entonces, rápidamente volviendo a la aplicación, que es lo que se llama la polarización del vacío. Si yo quiero estudiar ahora la amplitud, esta misma amplitud que habíamos estudiado, el scattering de electrones y muones, este proceso recibe correcciones aquí. Este propagador en realidad no es el propagador libre, o sea, si yo admito correcciones de orden superior, una forma de ver esas correcciones es decir, bueno, yo tengo que introducir aquí el propagador completo y no el propagador libre. Y el propagador completo tiene las correcciones que yo haya tenido, a las que yo haya llegado
dependiendo del orden, ¿no?, de cálculo que haya, al que yo haya hecho escrito esa amplitud. Y entonces estoy hablando directamente de esto, ¿no? O sea, si este sería el orden 2 y yo puedo seguir, ¿no? Pero si yo calculo este gráfico, yo lo que estoy obteniendo es un valor de pi, de esta función pi. Es decir, estoy obteniendo esta función modificada, estoy obteniendo un valor de pi. Entonces, este propagador va a depender de pi. Y yo me puedo preguntar, para sacarle un poco de física a esto, bueno, ¿cuál es el potencial? ¿Se acuerdan que nosotros discutimos que a partir de esta amplitud uno podía recuperar el potencial clásico con el que estaban interactuando las partículas, ¿verdad? Entonces, si yo pongo ese nuevo potencial, yo puedo, ese nuevo propagador, el propagador renormalizado, yo puedo preguntarme, bueno, ¿y cuál es el potencial asociado a esa situación? Bueno, yo hago la cuenta, otra vez la cuenta tiene todos sus detalles y hay que tener en cuenta todos los factores correctamente y ser cuidadoso, pero esa cuenta se puede hacer, ¿no? O sea, una vez que estoy aquí ya la cuenta es simplemente algebraica, ¿no? Yo conozco esta cantidad, yo puedo hacer mi cuenta. Entonces, si repetimos ese cálculo, podemos encontrar el potencial asociado. Y el potencial asociado depende de pi de Q al cuadrado. Aparece aquí. Fíjense que queda 1 entre Q al cuadrado. Estoy ahora comparando con la amplitud de scattering de Born, de la teoría a baja energía, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? En la teoría de bajas energías aparece un potencial, aparece la transformada de Fourier del potencial en el momentum transferido. Bueno, en este caso aparece lo mismo, solo que el potencial está modificado por un término que depende de pi, donde pi resulta de la modificación de delta, y delta resulta de incluir contribuciones a orden mayor hasta un cierto punto. La primera orden de aproximación es solamente este gráfico, al resultado libre, que es el propagador que hemos llamado de mu, ¿verdad? Entonces, uno hace eso y consigue esta estructura. Para Q al cuadrado mucho menor que la masa del electrón, entonces uno consigue esta estructura, ¿verdad? Entonces, este potencial no es el potencial de Coulomb, es el potencial de Coulomb más algo, ¿verdad? Este término va a depender de lo que de la prescripción de renormalización, entonces no es un aspecto técnico. Aquí aparece como un factor a la carga, fijo a la carga, pero este término no, este término aparece como una contribución adicional al potencial, ¿verdad? Un potencial puntual con una cierta intensidad. Entonces, aquí es que aparece la interpretación del resultado. La física es diferente. La física de este potencial es diferente de la que teníamos. Uno estudia los signos de la contribución y lo que se encuentra es que el potencial de Coulomb está apantallado, ¿verdad?, con respecto al caso libre, ¿verdad? O sea, si yo fijo la carga E a una cierta escala de energía, ¿verdad? Y yo aumento la escala de energía, o sea que me acerco más, entonces yo veo que ese potencial aparece apantallado. Entonces, eso es lo que se conoce como la polarización del vacío. La interpretación pictórica es, el vacío no está tan vacío, sino que a medida que yo voy explorando el vacío, el sistema a escalas de energía mayor,
aparece un efecto dieléctrico del vacío que yo puedo interpretar como una nube de pares de electrones y positrones alrededor de la carga del blanco, ¿verdad? Entonces esa nube de electrones positrones se orienta, ¿verdad? Son pequeños dipolos, digamos, que se orientan y hacen que la carga de la partícula blanco esté apantallada con respecto a una situación en que el vacío fuera inerte, ¿no? Bueno, ese efecto se puede explorar experimentalmente, por supuesto, y encontrar que es compatible con el cálculo de electrodinámica cuántica. Bueno, las consideraciones que se pueden hacer a partir de aquí, utilizando toda la maquinaria de la regularización y renormalización, son muy amplias, ¿verdad? Esta es simplemente la primera visión que quería darles de la situación, para que ustedes comiencen a explorar el contenido de la teoría renormalizada. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, como recomendación para continuar el trabajo, les voy a hacer énfasis en dos cosas de lo que hicimos hoy. Fíjense, estudiamos o comentamos acerca de la amplitud de creación de muones, ¿verdad? Es un proceso de creación de partículas, y vimos que la estructura de esa amplitud tenía un umbral de energía a partir del cual aparecía la creación de partículas. Eso es sumamente importante en el análisis de todos los, o sea, esa estructura es sumamente importante en el análisis de todos los problemas, las situaciones experimentales donde haya creación de partículas. Y como ustedes saben, la mayor parte de los experimentos de física de partículas tienen esa estructura, ¿verdad? Uno tiene partículas que hace incidir y espera conseguir cosas adicionales, y esas cosas adicionales comienzan a aparecer a partir de ciertos umbrales de energía. Entonces, estudien bien esa amplitud, porque el contenido, las ideas contenidas en ese cálculo reaparecen una y otra vez en todos los cálculos del modelo estándar. En particular, cuando vamos aumentando la energía de la situación inicial, vamos a llegar a un momento en que podemos crear hadrones, ¿no? Entonces, las amplitudes de electrones, de situaciones iniciales con estados leptónicos, por ejemplo, electrón-positrón, dando lugar a pares quarks-antiquarks, con los cuales se estudian los problemas modernos de física hadrónica. Se analizan los problemas modernos de física hadrónica, tienen una estructura que, con las complicaciones adicionales de cromodinámica, mantienen una cierta resemblanza con este cálculo. Esa es una cosa que tienen que hacer. Y lo otro, para avanzar en el análisis de las teorías renormalizadas, convénzanse que pueden
hacer el análisis de los gráficos más simples de electrodinámica cuántica, usando las herramientas que discutieron en la parte inicial del curso con la profesora Ana María. Entonces, si no hay más preguntas, podemos cerrar la clase de hoy. Me parece que no hay más preguntas. Entonces cerramos la clase de hoy.